Psicología de la valentía. Enfrenta lo que temes. Un recorrido profundo y transformador por los territorios invisibles del miedo y el coraje. Este no es un libro más sobre superación personal. Es una guía para entender los mecanismos mentales que te paralizan, los patrones emocionales que te sabotean y, sobre todo, las herramientas internas que ya posees, aunque tal vez no reconozcas aún, para enfrentarlos con decisión. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de avanzar a pesar de él. No se trata de temer menos, sino de responder mejor. En estas páginas, vas a descubrir cómo funciona el miedo desde una perspectiva psicológica, cómo actúa en tu cuerpo, cómo se instala en tu mente y cómo podés disolverlo desde el núcleo. A lo largo de 17 capítulos, exploraremos la raíz del temor, sus disfraces, su influencia sobre tu identidad y cómo convertirlo en combustible para la transformación. Este libro nace desde la intención de que dejes de vivir huyendo y empieces a caminar hacia lo que evitas. Porque ahí, justo detrás de lo que temes, está el crecimiento que buscas. Y si alguna vez necesitaste una señal para iniciar ese camino, esta es. Si este contenido resuena con vos, si sentís que puede ayudarte a cruzar tus propios límites internos, te invito a apoyar el canal Audiomentores, donde seguimos desarrollando ideas que transforman, herramientas que despiertan y reflexiones que acompañan tu proceso. Suscríbete, deja tu like y compartí este material con quienes también estén listos para mirar de frente lo que siempre han evitado. Ahora sí. Empecemos este viaje con valentía. Capítulo 1. El miedo como brújula. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos. No solo por su intensidad fisiológica o su capacidad de paralizarnos, sino porque guarda, en su núcleo más íntimo, una información vital. Nos señala exactamente el punto en el que dejamos de ser libres. Aquello que evitamos mirar, lo que evitamos hacer, decir, sentir o enfrentar, nos revela el borde de nuestra identidad, los límites del yo que hemos construido. El miedo no es el enemigo, es el mensajero. Y como todo buen mensajero, no hay que eliminarlo, sino aprender a descifrar lo que viene a decirnos. Porque detrás de cada miedo hay una historia no contada, una herida no sanada, una creencia no cuestionada, y, más profundamente, un potencial aún no liberado. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a evitar el miedo, a negarlo, a silenciarlo o disimularlo bajo máscaras de control, de éxito, de indiferencia. Pero el miedo no desaparece por ignorarlo. Se transforma en ansiedad, en autoengaño, en justificación. Se instala en el cuerpo en forma de tensión crónica, en la mente como pensamientos repetitivos, en la vida como patrones que se repiten una y otra vez sin comprender por qué. En vez de ser valientes, aprendimos a ser funcionales. En vez de ser auténticos, aprendimos a ser aceptados. Y en ese proceso, perdimos contacto con la parte más vital de nuestra existencia, nuestra capacidad de elegir desde el coraje. Este primer paso en el camino de la valentía no es un acto heroico hacia afuera, sino un giro interno. Una decisión silenciosa pero radical, dejar de huir. Observar con honestidad que nos asusta, que evitamos, que parte de nosotros mismos no queremos ver. El miedo, cuando es observado con presencia, se vuelve una brújula. Nos señala lo que nos importa, lo que está en juego, lo que tiene poder sobre nosotros. Y esa es su paradoja, donde más miedo sentimos, ahí es donde más vida hay. Porque nadie teme lo que no le importa. Nadie huye de lo que no lo toca en lo profundo. El miedo es un mapa perfecto de nuestras prioridades emocionales, de nuestras heridas y, también, de nuestras posibilidades. Pero para usar el miedo como guía hay que reconfigurar nuestra relación con él. No se trata de dominarlo como quien doma a una bestia, ni de anestesiarlo como quien se insensibiliza. Se trata de escucharlo. De sostenerlo sin ser poseído. De convertirlo en una herramienta de autoconocimiento. Cada vez que sentís miedo, podés hacerte una sola pregunta que abre puertas internas. ¿Qué parte de mí se está sintiendo amenazada? A veces será tu imagen, a veces tu necesidad de control, otras tu necesidad de aprobación. Pero cuando identificas esa parte, entonces ya no sos solo alguien que siente miedo, sos alguien que está mirando desde un lugar más amplio. Ese es el nacimiento de la valentía. La valentía, en este sentido, no es una emoción, sino un posicionamiento interno. Es una actitud ante la vida que se elige una y otra vez. Y aunque el miedo sea automático, la respuesta que damos ante él puede no serlo. Ahí entra la conciencia. Ahí entra la práctica.
Ahí empieza la transformación. Porque ser valiente no es dejar de sentir miedo, sino actuar alineado con tu verdad a pesar de él. Y eso requiere entrenamiento, presencia, y sobre todo, disposición a incomodarte. Este capítulo es una invitación directa a dejar de ver el miedo como una amenaza y comenzar a tratarlo como un maestro. Lo que temes no es tu enemigo, es tu señal de crecimiento. Todo lo que estás buscando, más libertad, más autenticidad, más poder interior, está, paradójicamente, justo del otro lado de lo que evitas. La puerta siempre estuvo ahí. La valentía no es abrirla de una vez para siempre, sino aprender a tocarla cada vez que el miedo aparece. Y dar un paso. Solo uno. Porque cada paso con miedo es un paso hacia vos mismo. Capítulo 2. El condicionamiento del miedo. Para comprender verdaderamente cómo enfrentar lo que tememos, es necesario dar un paso atrás y observar cómo se construyó en nosotros ese miedo. No nacimos temiendo hablar en público, fracasar, equivocarnos o ser rechazados. Esos temores no forman parte de nuestra esencia, sino que fueron sembrados y regados a lo largo del tiempo, a través de una red de experiencias, normas, mensajes y heridas. Lo que hoy consideramos natural en nuestra respuesta emocional no es otra cosa que el resultado de un condicionamiento profundo. La mente humana es moldeable. Está diseñada para adaptarse a su entorno, para aprender a sobrevivir en función de lo que observa y experimenta. Y es en esa adaptabilidad donde el miedo encuentra su camino. Desde la infancia, aprendemos a asociar ciertas conductas con dolor, rechazo o humillación. Aprendemos que equivocarse es vergonzoso, que mostrarse vulnerable es peligroso, que hablar demasiado alto puede traer consecuencias, que expresar emociones intensas puede provocar el alejamiento de quienes amamos. Así, cada una de esas asociaciones se convierte en una pauta inconsciente que regula nuestro comportamiento. Con el paso de los años, esas pautas dejan de sentirse como decisiones aprendidas y comienzan a vivirse como verdades internas. Yo no soy bueno para esto. Me da ansiedad esa situación. No quiero arriesgarme. Pero lo que estamos repitiendo no es una verdad inamovible, sino una programación no cuestionada. Vivimos atrapados en mapas mentales que fueron trazados por otros, nuestros padres, nuestros profesores, nuestra cultura. Y sin darnos cuenta, tomamos decisiones importantes. ¿A qué nos dedicamos? ¿Con quién nos vinculamos? ¿Qué límites aceptamos? En base a un sistema emocional que no construimos de forma consciente. Este condicionamiento no es solamente individual, es también colectivo. Vivimos en sociedades que promueven ciertos tipos de miedo para sostener estructuras de control. Se nos educa para evitar el conflicto, para no destacar demasiado, para seguir las reglas sin hacer preguntas. Se nos enseña que fallar es sinónimo de debilidad, que dudar es peligroso, que el éxito es lineal y la felicidad está en cumplir expectativas externas. Y cuando alguien intenta romper con esas normas, el miedo aparece de inmediato, no como una emoción aislada, sino como una barrera cultural que disuade a cualquiera que se atreva a salirse del guión. El miedo, entonces, ya no es solo una emoción personal, sino una herramienta social que moldea la identidad y limita la expansión. Pero todo condicionamiento puede ser desprogramado. El primer paso es reconocer que no todo lo que sentimos como verdadero lo es. Hay que aprender a observar nuestros pensamientos y emociones no como reflejos de una esencia fija, sino como huellas de una historia. Cuando entendés que tu miedo a exponerte, a ser rechazado, a fracasar, no nació contigo sino que fue aprendido, algo se libera internamente. Porque si fue aprendido, puede ser desaprendido. Si fue instalado, puede ser removido. Lo que antes era un muro se convierte en una puerta. Y cruzar esa puerta es un acto de valentía radical. El trabajo de descondicionamiento requiere presencia, paciencia y honestidad brutal. No se trata de borrar el pasado ni de culpar a quienes nos transmitieron esos miedos, sino de asumir la responsabilidad de lo que hacemos con ellos hoy. Significa mirar cada pensamiento limitante, cada impulso de huida, cada justificación racional y preguntarnos, ¿esto es realmente mío, o es una idea que heredé y nunca cuestioné? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la libertad? Y si la respuesta es el miedo, ¿qué pequeño acto de rebeldía puedo realizar hoy para empezar a romper esa cadena? El verdadero coraje no siempre se ve como una hazaña espectacular. Muchas veces es silencioso, interno, casi invisible. Es el momento en que alguien decide expresar lo que siente a pesar del temblor en la voz.
Es cuando alguien elige seguir adelante a pesar de no sentirse listo. Es cuando una persona se permite fracasar sin castigarse. Es cuando se decide hablar, moverse, actuar, incluso cuando todo el cuerpo tiembla. Esas pequeñas decisiones son las que, acumuladas, comienzan a reescribir el sistema emocional que nos gobierna. Y lo más importante, al atravesar ese proceso, dejamos de vivir desde el miedo heredado y comenzamos a construir desde la autenticidad. De pronto, la vida deja de ser una serie de estrategias para evitar el dolor y se convierte en una práctica constante de presencia, verdad y expansión. De eso se trata el arte de la valentía, no de eliminar el miedo, sino de dejar de obedecerlo ciegamente. No de ser invulnerables, sino de ser libres. Porque solo quien se reconoce condicionado puede comenzar a liberarse. Capítulo 3. El autoengaño como refugio. Uno de los mecanismos más sutiles y peligrosos que utiliza la mente para evitar el enfrentamiento directo con el miedo es el autoengaño. No se trata de una mentira deliberada, sino de una estrategia inconsciente que nos permite sobrevivir sin confrontar nuestras zonas más frágiles. En la superficie, el autoengaño parece protegernos. Nos mantiene a salvo de lo incómodo, lo incierto, lo doloroso. Pero en lo profundo, nos encierra en una cárcel invisible construida con nuestras propias excusas, justificaciones y versiones edulcoradas de la realidad. Y esa prisión es aún más poderosa que cualquier miedo concreto, porque no se presenta como una amenaza sino como una aparente lógica, como una historia creíble que sostiene nuestra identidad. El autoengaño comienza con pequeñas distorsiones: no es el momento, no es tan importante, yo no sirvo para eso, ya lo intenté antes. Estas frases, repetidas con convicción, nos alejan de los actos de valentía que podrían transformar nuestra vida. Nos convencemos de que el cambio no es posible, de que hay fuerzas externas que nos limitan, de que hay defectos internos insuperables. Y lo más peligroso de todo es que lo hacemos con argumentos que suenan razonables. El autoengaño no grita, no dramatiza. Se presenta con una voz suave y persuasiva, disfrazada de sentido común. Es la mente racional poniéndose al servicio del miedo, construyendo laberintos mentales para no mirar de frente lo que duele. ¿Por qué elegimos engañarnos? Porque la verdad suele ser incómoda. Reconocer que evitamos nuestras pasiones por miedo al juicio ajeno, que mantenemos relaciones tóxicas por dependencia emocional, que nos autosaboteamos porque tememos al éxito, exige un nivel de conciencia y crudeza emocional que no siempre estamos dispuestos a tolerar. El autoengaño nos permite postergar ese despertar, seguir funcionando en piloto automático, mantener el statu quo sin grandes sacudones. Pero el precio que pagamos por esa aparente estabilidad es enorme. Renunciamos a nuestro poder, a nuestra autenticidad, a nuestro crecimiento. Vivir en autoengaño no significa que seamos personas falsas o débiles. Significa que, como todos los seres humanos, hemos desarrollado defensas emocionales para sobrevivir. Pero la valentía auténtica comienza cuando estamos dispuestos a desactivar esas defensas y mirar la realidad sin filtros. Es un proceso doloroso, porque al hacerlo se derrumban muchas certezas. Podemos descubrir que hemos vivido años persiguiendo un objetivo que no era nuestro, que hemos evitado conflictos por miedo a ser abandonados, que hemos aparentado seguridad para no sentirnos vulnerables. Pero esa desilusión, si se atraviesa con honestidad, es también el umbral de una libertad real. La mente tiene una capacidad prodigiosa para generar narrativas, y muchas veces usamos esa capacidad para justificar la inacción. Nos decimos que no tenemos tiempo, que no es el lugar adecuado, que alguien más lo hará mejor. Pero la verdad rara vez se encuentra en la comodidad de esas excusas. La verdad vive en lo que evitamos, en lo que duele, en lo que aún no nos atrevemos a confesar ni siquiera en voz baja. Y cuando empezamos a vivir desde esa verdad, el miedo pierde poder. No porque desaparezca, sino porque ya no lo estamos alimentando con mentiras. Ser valiente no es hacerse el fuerte. Ser valiente es dejar de mentirse a uno mismo. Es atreverse a ver, con claridad y compasión, donde nos estamos ocultando. Y desde ahí, elegir actuar. No desde la perfección, sino desde la sinceridad. Porque cuando una persona decide vivir en verdad, incluso a costa de su comodidad, algo cambia profundamente. El miedo sigue ahí, pero se vuelve transparente. Ya no es un monstruo oculto, sino una emoción visible. Y lo visible puede ser enfrentado. Lo visible puede ser transformado. En última instancia,
Cada acto de autoengaño es una oportunidad de valentía postergada. Cada vez que evitamos mirar una parte de nosotros mismos, estamos renunciando a un fragmento de libertad. Pero cada vez que decidimos mirar, con los ojos bien abiertos, lo que realmente sentimos, pensamos y deseamos, damos un paso hacia la integridad. Y la integridad es el terreno fértil donde florece la verdadera valentía. Capítulo 4. La trampa del control. Una de las ilusiones más persistentes que sostiene el miedo en nuestra vida es la necesidad de controlar. Queremos controlar el resultado de nuestras decisiones, la opinión de los demás, el curso de los acontecimientos, incluso nuestras emociones internas. Nos han enseñado que el control equivale a seguridad, que mientras más dominio tengamos sobre nuestro entorno, más protegidos estaremos del caos. Pero en realidad, esta necesidad de controlar todo es una trampa que nos desconecta del presente, nos llena de ansiedad y nos aleja de la valentía auténtica. Controlar no es lo mismo que tener poder. De hecho, muchas veces, es el miedo disfrazado de disciplina. Intentamos controlar porque nos da pánico lo que no podemos predecir, porque nos asusta soltar las riendas y confiar en lo incierto, porque creemos que si no estamos encima de cada detalle, todo colapsará. El deseo de control se manifiesta de mil formas, en la necesidad de que todo salga perfecto, en la obsesión por anticipar cada posible error, en el impulso de planificarlo todo para evitar sorpresas, en la tendencia a evitar emociones incómodas porque no sabemos cómo manejarlas. Nos convencemos de que esta vigilancia constante es señal de responsabilidad o de madurez, pero lo que en realidad revela es una falta de confianza profunda, confianza en nosotros mismos, en los demás y en la vida misma. Y lo más paradójico es que, por más esfuerzo que pongamos, el control total es una fantasía. La vida no pide permiso para cambiar. Los demás no se ajustan a nuestros esquemas. El tiempo no se detiene por nuestras inseguridades. Aferrarnos al control solo genera tensión interna y una insatisfacción crónica, porque siempre habrá algo que no encaje, que se escape, que se tuerza. El miedo encuentra un terreno fértil en esa obsesión por controlar. Nos hace creer que si logramos dominarlo todo, desaparecerá. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Cuanto más intentamos controlar, más miedo sentimos. Porque la realidad nunca será completamente predecible, y cada fallo en ese intento de dominarla nos recuerda lo frágiles que somos. La valentía, entonces, no se encuentra en el perfeccionismo ni en la hiperplanificación, sino en la rendición inteligente. No una rendición pasiva ni resignada, sino una rendición activa que nace de aceptar lo que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos transformar. Nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestro compromiso con la verdad. Soltar el control es uno de los actos más difíciles y valientes que podemos hacer, porque nos enfrenta con el vacío. Nos obliga a convivir con la incertidumbre, a caminar sin mapa, a confiar en la intuición cuando no hay respuestas claras. Pero es en ese terreno donde florece la libertad interior. Una persona que suelta el control no es alguien que se desentiende de la vida, sino alguien que aprende a bailar con lo inesperado. Que acepta que el miedo puede aparecer sin pedir permiso, que las emociones no siempre siguen un guión, que las personas cambian, que el futuro es una posibilidad abierta. Y desde esa aceptación, actúa con presencia, sin intentar encerrar la vida en una fórmula rígida. Los verdaderos actos de valentía no surgen del control, sino del coraje de avanzar incluso cuando no sabemos lo que viene. El liderazgo emocional, la autenticidad, la conexión profunda con otros, nacen en esos espacios donde no hay garantías, pero sí hay decisión. Cuando dejamos de controlar para empezar a confiar, se abre un espacio interno donde el miedo ya no dicta las reglas. Nos volvemos más ligeros, más humanos, más creativos. Entendemos que la vida no necesita ser dominada, sino abrazada. Y que cada experiencia, incluso la más caótica o dolorosa, tiene algo que enseñarnos si dejamos de resistirla. La valentía no es una armadura que nos protege del caos, sino una forma de estar en el caos sin perder la claridad. Y para lograrlo, hay que soltar el control. No una sola vez, sino todos los días. Porque el miedo siempre volverá a susurrar que si no lo haces tú, todo se desmoronará. Pero también volverá, con la misma fuerza, la posibilidad de elegir desde la libertad. Elegir confiar. Elegir actuar. Elegir vivir sin amarrarse a lo incontrolable. Capítulo 5. El enemigo invisible. La evasión emocional. Hay un hábito silencioso, casi imperceptible, que sabotea nuestra valentía sin que lo notemos.
La evasión emocional. No se trata solo de ignorar lo que sentimos, sino de construir toda una vida alrededor del intento de no sentir. Desde pequeños se nos enseñó, de manera explícita o implícita, que ciertas emociones eran inapropiadas, peligrosas, vergonzosas o un signo de debilidad. Llorar era visto como un acto de fragilidad, mostrar enojo era reprochado, sentir miedo era motivo de burla. Así aprendimos a huir de nuestras emociones, a disfrazarlas con sonrisas, a enterrarlas bajo una productividad compulsiva, a maquillarlas con discursos racionales. Pero lo que se reprime, no desaparece. Las emociones ignoradas se acumulan, se enquistan en el cuerpo, se filtran en nuestros vínculos, y se manifiestan de formas que ya no controlamos. Ansiedad crónica, reacciones desproporcionadas, vacío existencial, fatiga emocional. Y entonces comenzamos a temer no solo lo que sucede fuera de nosotros, sino lo que habita dentro. La evasión emocional es uno de los mayores enemigos del coraje auténtico porque impide el autoconocimiento real. No se puede enfrentar lo que se niega. No se puede transformar lo que no se acepta. Nos volvemos expertos en evitar el dolor, nos refugiamos en el trabajo, en las pantallas, en las compras, en relaciones superficiales, en la búsqueda incesante de aprobación. Y cuanto más huimos, más nos desconectamos de nuestra verdad interna. Vivimos anestesiados, fingiendo que todo está bien, cuando en realidad hay partes de nosotros gritando por ser escuchadas. El miedo que sentimos no siempre es a lo que sucede afuera, sino al universo emocional que llevamos dentro y no sabemos cómo gestionar. Y en ese rechazo, nos hacemos cada vez más vulnerables a los mismos patrones de sufrimiento que queremos evitar. Ser valiente no es ser impermeable. Ser valiente es permitirnos sentir todo aquello que hemos aprendido a evitar. Es tener el coraje de sentarnos frente a nuestras emociones más incómodas sin huir, sin juzgarlas, sin querer cambiarlas de inmediato. Es sostenernos en medio del miedo, del enojo, de la tristeza, y entender que no son nuestros enemigos, sino mensajeros que traen información valiosa sobre nuestras heridas, nuestros límites, nuestras necesidades no atendidas. Al contrario de lo que tememos, las emociones intensas no nos destruyen. Lo que realmente nos quiebra es vivir años enteros negándolas. Enfrentar nuestras emociones no significa perder el control, sino recuperar el poder sobre nuestra vida interior. La evasión emocional es tan peligrosa porque es sutil. Se camufla como responsabilidad, como autocontrol, como pragmatismo. Pero en realidad, muchas veces es miedo disfrazado. Miedo a quebrarnos si nos permitimos sentir, miedo a descubrir que hay zonas internas aún no resueltas, miedo a que, si bajamos la guardia, el dolor acumulado nos abrume. Y sin embargo, lo que hemos olvidado es que somos más fuertes de lo que creemos. Que tenemos dentro de nosotros una sabiduría emocional innata que no necesita fórmulas mágicas, solo presencia. Sentir es el primer paso hacia la sanación. Lo que se siente, se libera. Lo que se niega, se enquista. Y nadie puede ser verdaderamente valiente si no es primero radicalmente honesto consigo mismo. Aceptar nuestras emociones no implica quedarnos atrapados en ellas, sino dejar de pelear contra lo que ya es. La tristeza no nos convierte en débiles. El miedo no nos hace cobardes. La rabia no nos convierte en personas malas. Son estados pasajeros, como olas que vienen y van, y si aprendemos a surfearlas en lugar de resistirlas, descubrimos que no hay nada en nosotros que deba ser temido. Lo que nos asusta no son nuestras emociones, sino el juicio que hemos aprendido a cargar sobre ellas. Y en ese juicio, hemos perdido la oportunidad de ser libres. La valentía emocional comienza cuando dejamos de anestesiarnos y nos damos el permiso de sentir con toda el alma, incluso si duele, incluso si incomoda. Volver a sentir es volver a vivir. Es dejar que la vida fluya dentro de nosotros sin filtros, sin bloqueos, sin máscaras. Y en ese flujo, la verdadera fortaleza se revela. Porque solo quien es capaz de sostenerse en el dolor sin destruirse puede también sostenerse en la plenitud sin miedo a perderla. La evasión emocional nos ha robado demasiadas oportunidades de conexión profunda, de presencia real, de autenticidad radical. Pero podemos empezar hoy. Volviendo a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones, a ese lugar donde todo comienza. El camino de la valentía no es una escalada hacia la cima, es un descenso hacia lo más íntimo, lo más humano, lo más olvidado de nosotros mismos. Capítulo 6. La incomodidad como brújula. En una sociedad que idolatra el confort,
que nos vende seguridad como un ideal y la evasión como estrategia, hemos aprendido a confundir la incomodidad con peligro. Se nos ha enseñado que si algo duele, no vale la pena. Que si una situación nos genera ansiedad, debemos evitarla. Que el malestar emocional debe ser silenciado, eliminado o ignorado. Pero la verdad, cruda y poderosa, es que la incomodidad es una brújula. No siempre indica que algo anda mal. Muchas veces señala exactamente dónde debemos ir. Es el punto de fricción donde crece la posibilidad de transformación, donde el yo limitado se enfrenta a la expansión, donde lo viejo comienza a resquebrajarse para permitir el surgimiento de una versión más libre de nosotros mismos. La incomodidad emocional no es un enemigo a combatir, sino una señal que nos invita a observar con atención. Es allí donde se activan nuestros viejos condicionamientos, donde emergen los miedos heredados, donde se nos revelan las narrativas inconscientes que han gobernado nuestra vida en la sombra. Esa conversación que evitamos porque nos expone. Esa decisión postergada que nos desafía. Esa verdad interna que negamos por miedo al juicio ajeno. Todo lo que evitamos por incomodidad suele ser una puerta directa al coraje. La valentía no surge en ambientes estériles. Nace en medio del conflicto interno, de la duda, de la tensión entre el impulso de avanzar y el reflejo de retroceder. Si aprendemos a quedarnos un poco más en ese borde incómodo, descubrimos que allí comienza nuestra evolución más auténtica. Aceptar la incomodidad como parte natural del crecimiento emocional implica romper con la fantasía de control total. La mente ansía certeza, pero la vida real se mueve en la incertidumbre. Cada vez que decidimos crecer, cambiar, asumir nuevos desafíos, entramos en territorio desconocido. Y es normal que la incomodidad nos acompañe. No es un síntoma de que algo está mal, sino una prueba de que estamos saliendo del molde que nos contenía. Las personas más valientes no son las que no sienten incomodidad, sino aquellas que han aprendido a moverse con ella. Que saben que en el malestar reside el potencial de una nueva identidad. Que entienden que, si quieren una vida más grande, deben atravesar emociones que el yo antiguo no sabía sostener. Una vida vivida desde la valentía no es una vida libre de incomodidad, sino una vida rica en significado. La comodidad constante puede parecer deseable, pero pronto se convierte en cárcel. Nada nuevo florece en la zona de confort. Allí, la existencia se repite, se automatiza, se reduce. Es en la incomodidad donde tomamos conciencia de nuestra humanidad. Donde enfrentamos nuestras contradicciones, donde colapsan nuestras máscaras, donde nos obligamos a mirar de frente aquello que evitábamos. Y esa mirada, por incómoda que sea, es el acto más liberador que podemos ofrecerle a nuestra psique. Porque lo que se observa con honestidad, se transforma. Y lo que se transforma, nos convierte en seres más plenos, más reales, más valientes. Convertir la incomodidad en brújula no significa romantizar el sufrimiento, sino reconocer que cada emoción molesta es una pista, cada reacción defensiva es una señal, cada situación que nos desafía emocionalmente es un maestro disfrazado. En lugar de escapar, podemos aprender a preguntar, ¿qué parte de mí se está activando aquí? ¿Qué me está mostrando esta sensación de lo que aún no he resuelto? ¿A qué versión mía me estoy resistiendo? Cuando hacemos de la incomodidad un espacio de reflexión y crecimiento, dejamos de temerle y empezamos a usarla como guía. Nos volvemos más hábiles emocionalmente, más presentes, más abiertos a lo desconocido. Y esa apertura es el terreno fértil de la valentía. El coraje emocional es una práctica que se cultiva en el día a día, en cada decisión incómoda que elegimos no evitar. Y cada vez que lo hacemos, nos fortalecemos. No porque eliminemos el miedo, sino porque lo atravesamos. No porque ya no duela, sino porque aprendemos a sostenernos dentro del dolor. Así como el cuerpo se vuelve más fuerte al resistir peso, el alma se fortalece al enfrentar la incomodidad. Cada emoción difícil sostenida con presencia es una victoria. Cada momento incómodo enfrentado con honestidad nos acerca más a la libertad interna. Y en ese proceso, descubrimos que la valentía no es un acto heroico aislado, sino una actitud cotidiana, la de elegir el camino que expande, aunque incomode. La de habitar el temblor sabiendo que del otro lado hay más verdad, más claridad, más autenticidad. Capítulo 7. La ilusión del control y la rendición consciente. Uno de los mayores obstáculos para la valentía emocional no es el miedo directo, sino el intento desesperado de controlarlo todo. Vivimos inmersos en una cultura que idolatra el control.
control del tiempo, del cuerpo, de la imagen, de las emociones, de los resultados, de las relaciones. Nos enseñaron que quien lo controla todo, triunfa, que quien se anticipa al caos, lo domina, que quien evita el error, permanece a salvo. Pero esta creencia es una trampa sofisticada del ego. La necesidad de control no es más que una coraza construida alrededor del miedo. Queremos tener todo bajo control porque, en lo más profundo, tememos el dolor, el rechazo, el fracaso, el abandono. Así, el deseo de controlar no es señal de fortaleza, sino de inseguridad estructural. Y ese intento por dominar lo incontrolable no solo nos agota, sino que nos desconecta de la vida real, que es espontánea, incierta, cambiante y, por ende, rica en oportunidades de crecimiento. Aceptar que el control es una ilusión no significa caer en la pasividad, sino dar un salto radical hacia la madurez emocional. Significa comprender que, aunque podemos elegir nuestras actitudes, decisiones y acciones, no podemos controlar todas las variables que nos rodean, ni prever todas las reacciones de los demás, ni garantizar resultados. Esta aceptación nos libera. Nos quita el peso de tener que fingir una seguridad que no tenemos, nos permite respirar en medio del caos sin colapsar, nos devuelve al presente como único lugar real. La rendición consciente no es resignación, es sabiduría. Es rendirse no ante la derrota, sino ante la verdad. Es soltar la necesidad de certezas para abrazar el poder de la adaptación. Y en ese acto de rendición emerge una valentía serena, una fuerza que no proviene de la rigidez, sino de la flexibilidad profunda. Muchos de los miedos que paralizan al ser humano nacen precisamente de la expectativa de controlar lo incontrolable. Tememos perder lo que amamos, ser juzgados, equivocarnos, mostrar vulnerabilidad, fracasar. Pero si observamos con atención, notaremos que ese temor no proviene del hecho en sí, sino de no saber cómo lo vamos a enfrentar. La raíz del miedo es, muchas veces, la falsa creencia de que no podríamos sostener el dolor si las cosas no salieran como queremos. Entonces, tratamos de evitarlo anticipándonos, planificando en exceso, suprimiendo emociones, cerrándonos a la incertidumbre. Pero es allí donde comienza la ansiedad crónica, la rigidez emocional, la frustración perpetua. En cambio, cuando decidimos que sí podemos sostener lo que venga, que podemos enfrentarlo, sentirlo, aprender de ello, comenzamos a habitar una confianza más profunda, una valentía que ya no depende del control externo, sino de la solidez interna. La rendición consciente es un arte que se cultiva con humildad. Implica mirar de frente nuestras limitaciones sin vergüenza, soltar las máscaras de perfección, dejar de exigirnos certezas donde no las hay. Nos invita a confiar en el proceso, en nuestra capacidad de atravesar lo inesperado, en la inteligencia emocional que hemos construido en el camino. Y, sobre todo, nos reconcilia con la realidad tal como es. La vida no está diseñada para obedecer nuestros planes. Está diseñada para despertarnos, sacudirnos, romper las estructuras que ya no nos sirven, mostrarnos lo que necesitamos ver para evolucionar. Cada pérdida, cada error, cada conflicto que escapa a nuestro control es, en el fondo, una invitación a rendirnos a lo real. Y en esa rendición, en lugar de sentirnos derrotados, descubrimos que por fin somos verdaderamente libres. Abrazar la incertidumbre como parte del camino y dejar de luchar contra lo inevitable es uno de los actos más valientes que existen. Porque implica aceptar que no somos omnipotentes, pero sí resilients. Que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos elegir cómo responder. Que no tenemos poder sobre el flujo de la vida, pero sí sobre la profundidad con que la habitamos. Esta rendición no nos hace menos, nos hace más humanos. Nos devuelve a la sencillez de vivir con lo que hay, sin pretensiones. Y desde esa base, cualquier paso que demos, por pequeño que sea, será auténtico, poderoso, lleno de sentido. Porque ya no responde al miedo de perder el control, sino al deseo profundo de vivir con coraje, presencia y verdad. Capítulo 8. Habitar el cuerpo. El coraje también es físico. Cuando hablamos de valentía solemos enfocarnos en procesos mentales, decisiones conscientes y batallas internas, como si el cuerpo fuera un mero espectador de lo que sucede en el alma. Pero lo cierto es que el cuerpo no es solo el vehículo de nuestras emociones, es el primer escenario donde el miedo se manifiesta. Es en el pecho donde se acumula la opresión del temor, en el estómago donde se retuerce la incertidumbre, en los músculos donde se tensa la resistencia, en la respiración donde se agita la ansiedad.
No podemos hablar de enfrentar lo que tememos sin incluir el cuerpo como parte activa del proceso. Habitar el cuerpo no es solo una experiencia sensorial, es una decisión valiente de estar presentes en nuestra biología, de reconocer lo que sentimos más allá de los discursos, de enfrentar lo que hemos aprendido a reprimir. El cuerpo no miente. Nos habla a través de síntomas, bloqueos, gestos involuntarios, impulsos súbitos. Y cuando aprendemos a escucharlo sin juicio, se convierte en un aliado esencial en el camino del coraje. Muchas personas se sienten atrapadas emocionalmente porque están desconectadas físicamente. Viven en su mente, racionalizando todo, tratando de explicarlo, de resolverlo, de justificarlo, mientras el cuerpo queda relegado a una especie de contenedor silenciado. Esta desconexión no es casual. Desde pequeños aprendimos a ignorar el cuerpo para poder adaptarnos. Nos dijeron que no lloremos, que no gritemos, que no sintamos demasiado, que no expresemos lo que duele. Así, fuimos entrenados a tensar la mandíbula, a apretar los puños, a retener el llanto, a fingir calma. El resultado es que muchos adultos no saben cómo reconocer el miedo porque no saben cómo reconocer su cuerpo. Han desarrollado una inteligencia cognitiva pero no una sabiduría somática. Y la valentía emocional requiere ambas. Porque solo cuando somos capaces de habitar el cuerpo con presencia podemos sostener lo que sentimos sin huir, sin reprimir, sin anestesiar. El miedo, cuando no se reconoce corporalmente, se transforma en ansiedad difusa, en agotamiento crónico, en enfermedades psicosomáticas, en patrones de evitación. Pero cuando nos damos permiso para sentirlo físicamente, para respirarlo, para moverlo, para liberarlo, comienza a perder su poder paralizante. Por eso prácticas como la respiración consciente, el movimiento corporal libre, el contacto físico seguro y la meditación somática no son solo terapias alternativas, sino herramientas profundas de autoconocimiento y transformación. El coraje no siempre es una gran declaración. A veces es simplemente quedarte respirando cuando todo tu sistema quiere huir. Es sentir el temblor en las piernas sin correr. Es llorar sin pedir disculpas. Es permitirle al cuerpo ser parte del proceso, no solo cargar con sus consecuencias. Habitar el cuerpo también implica aprender a reconocer las señales que nos da cuando estamos a punto de cruzar límites, cuando estamos traicionando nuestras necesidades, cuando algo no está bien aunque no sepamos explicarlo. El cuerpo tiene memoria emocional. Guarda historias no contadas, duelos no procesados, miedos antiguos. Y solo al prestarle atención, con amabilidad y sin juicio, podemos comenzar a liberar esa carga. Porque no se trata solo de ser valientes para enfrentar el mundo externo, sino también para enfrentarnos a nosotros mismos, a lo que hemos evitado sentir por años. Esa es la valentía más silenciosa y poderosa, la de quedarnos con nosotros en lo que incomoda, en lo que arde, en lo que se agita, sin salir corriendo. En última instancia, el coraje también es una experiencia encarnada. No podemos ser valientes si nuestro cuerpo está desconectado. No podemos sostener decisiones difíciles si nuestra respiración está bloqueada. No podemos cambiar viejos patrones si no aprendemos a sentirnos completos, integrados, presentes. Y esa integración comienza por el cuerpo. Por eso, cada vez que te tomas un momento para respirar profundamente, para estirarte conscientemente, para moverte con libertad, para descansar sin culpa, estás cultivando una forma de valentía silenciosa pero radical. Porque estás diciéndole a tu sistema nervioso, estoy aquí. No voy a abandonarte. Podemos sentir esto. Podemos estar con esto. Y vamos a atravesarlo juntos. Capítulo 9. El lenguaje interior. Cómo hablas contigo mismo define tu valentía. Si observamos con atención, notaremos que la mayoría de nuestras batallas no suceden fuera de nosotros, sino en el terreno invisible del pensamiento. No es tanto lo que el mundo nos dice, sino lo que nosotros nos decimos en respuesta. La voz interna, ese discurso constante que acompaña cada una de nuestras acciones, tiene un poder determinante sobre nuestra capacidad de actuar con coraje. Y sin embargo, muy pocas veces la examinamos con honestidad. Nos acostumbramos a que esa voz nos critique, nos sabotee, nos limite. Nos hemos vuelto expertos en hablarnos con dureza, repitiéndonos frases que jamás aceptaríamos de otra persona. No sirves para esto, no vas a poder, vas a hacer el ridículo, mejor quédate donde estás. Lo trágico es que lo hacemos sin darnos cuenta, como si ese tono interno fuera la verdad absoluta y no un hábito aprendido, como si esa voz tuviera autoridad incuestionable,
cuando en realidad es una construcción moldeada por experiencias pasadas, temores heredados y creencias inconscientes. El lenguaje interior no es neutro. Está cargado de juicios, condicionamientos y emociones. Y cada vez que lo usamos contra nosotros, debilitamos la posibilidad de actuar con valentía. Cambiar la forma en que nos hablamos no es un acto superficial ni una estrategia de autoayuda rápida. Es una transformación profunda del vínculo que tenemos con nosotros mismos. Es entender que la forma en que nos nombramos, nos explicamos y nos acompañamos puede ser el punto de quiebre entre paralizarnos por el miedo o caminar a través de él. Porque nadie puede avanzar con seguridad si se está maltratando por dentro. Ningún paso hacia el cambio es sostenible si la voz que nos guía es una voz enemiga. Para cultivar una valentía real, necesitamos habitar un diálogo interno más consciente, más amable, más comprometido con nuestra evolución que con nuestra autoexigencia. Esto no significa mentirnos ni endulzar la realidad. Significa hablarnos con la misma compasión que le ofreceríamos a un amigo que está atravesando algo difícil. Significa reconocer nuestro dolor sin amplificarlo, reconocer nuestros límites sin quedarnos encerrados en ellos. Significa aprender a decirnos, esto es difícil, pero puedo intentarlo, en lugar de esto es difícil, así que mejor me rindo. El lenguaje que usamos internamente no solo describe la realidad, la construye. Cada pensamiento, cada palabra interna, es una instrucción sutil que le damos a nuestro sistema nervioso. Si constantemente nos decimos que no somos suficientes, que no tenemos lo que se necesita, que vamos a fallar, nuestro cuerpo y nuestra mente actuarán en coherencia con ese guión. Pero si empezamos a decirnos con firmeza y claridad que estamos aprendiendo, que podemos sostener el miedo, que tenemos derecho a fallar mientras avanzamos, abrimos una nueva ruta neurológica, emocional y energética. No se trata de repetir frases vacías, sino de desarrollar una forma de hablarnos que esté en sintonía con lo que necesitamos para crecer. Una voz interior que no nos infantilice ni nos castigue, sino que nos acompañe como un adulto consciente que sabe lo que siente y también lo que elige hacer con eso. Esta transformación no es inmediata. Requiere atención, práctica y paciencia. Implica identificar los patrones de autodiálogo que hemos normalizado, cuestionarlos con honestidad y reemplazarlos por expresiones más alineadas con el tipo de vida que queremos construir. No basta con dejar de hablarnos mal. Hay que aprender a hablarnos bien, a alentarnos sin caer en la falsa motivación, a reconocer nuestros esfuerzos sin depender del resultado, a sostenernos en el intento sin necesidad de perfección. Esa es una valentía sutil, pero crucial. Atrevernos a tratarnos con dignidad incluso cuando fallamos, a darnos espacio incluso cuando dudamos, a permanecer con nosotros mismos sin exigirnos más de lo que daríamos a otro. Y aquí surge una verdad incómoda. Muchas veces el miedo no proviene de lo que está afuera, sino del juicio que anticipamos de nuestra propia voz interna si las cosas no salen bien. Le tememos más a la crítica que nos haremos que al error en sí. Por eso, cambiar el lenguaje interior no solo libera el cuerpo y la mente del peso innecesario, sino que abre la puerta a una forma más serena y firme de caminar hacia lo desconocido. Cuando somos capaces de hablarnos con respeto, la valentía ya no es una imposición forzada, sino una consecuencia natural de sentirnos en casa dentro de nosotros. Porque nadie puede desafiar sus límites si vive con miedo a sí mismo. Y nadie puede sostener el coraje si se habla desde la herida en lugar de desde la conciencia. Capítulo 10. El arte de la exposición. Enfrentar lo temido sin retraerse. El miedo, en su forma más cruda, es una invitación biológica al repliegue. Frente a lo que percibimos como amenaza, nuestro instinto es protegernos, retirarnos, desaparecer del campo de batalla para preservar la integridad física o emocional. Sin embargo, lo que alguna vez fue un mecanismo de defensa vital ante peligros reales, hoy actúa muchas veces como una trampa mental que impide el desarrollo de nuestro potencial. La exposición, es decir, el acto consciente de acercarnos a aquello que tememos, no es una insensatez ni una provocación gratuita al sufrimiento. Es una estrategia sofisticada de transformación psicológica. Exponernos de forma progresiva y voluntaria a lo que nos inquieta desactiva el círculo vicioso de la evitación, ese patrón silencioso que alimenta la fobia, refuerza la inseguridad y distorsiona la percepción de amenaza. Cuanto más evitamos lo que nos asusta, más poder le concedemos, y más pequeño nos volvemos dentro de nosotros. La clave no está en lanzarnos de forma temeraria hacia el abismo, sino en diseñar una ruta interna de exposición gradual, una especie de entrenamiento emocional que nos permita sostener el contacto con lo temido sin perdernos en él.
Esta práctica no es cómoda. Enfrentar voluntariamente nuestros miedos implica atravesar la incomodidad de sentir el cuerpo en alerta, la mente queriendo escapar, la narrativa interna cuestionando nuestra decisión. Pero en esa incomodidad reside la posibilidad de cambio. Porque cada vez que permanecemos un poco más de tiempo frente a aquello que evitamos, algo dentro de nosotros se reorganiza. El miedo deja de ser un monstruo mítico y se convierte en una sensación concreta, manejable, transitoria. Aprendemos, poco a poco, que podemos sentir miedo y aún así actuar. Que el valor no radica en la ausencia del temor, sino en la disposición a no dejarnos gobernar por él. El arte de exponerse requiere una profunda honestidad personal. Necesitamos reconocer, sin juicio, qué situaciones hemos estado evitando por miedo, qué conversaciones postergamos, qué lugares evitamos, qué proyectos no iniciamos, qué vínculos no cerramos o no abrimos. No se trata de exponerse por orgullo ni por presión externa, sino por compromiso con uno mismo. Porque cada evitación nos deja atrapados en una zona de estancamiento. Y toda zona de confort prolongada se convierte en una prisión emocional, por más placentera que parezca. La exposición es una herramienta que nos ayuda a romper con esa parálisis. No solo debilita el miedo, sino que fortalece la percepción que tenemos de nuestras capacidades. Nos demuestra, con hechos, que somos más capaces de lo que creíamos, que nuestro umbral de tolerancia es mayor, que podemos vivir con incertidumbre sin colapsar. Y esa evidencia interna se vuelve el motor de una valentía más profunda y estable. Es importante entender que exponernos no implica forzarnos más allá de nuestros recursos actuales. Implica, en cambio, respetar nuestro ritmo y al mismo tiempo desafiar nuestra inercia. Es un equilibrio delicado entre la compasión y la disciplina. No nos sirve convertir la exposición en una nueva forma de autoexigencia o castigo. Debe ser una práctica sostenida por la voluntad de crecer, no por el miedo al fracaso. En ese sentido, cada pequeño paso cuenta. Hablar en público 5 minutos, expresar un límite con firmeza, caminar por un lugar que evitábamos, compartir una opinión que temíamos, pedir ayuda, iniciar un cambio. Todo gesto de exposición, por mínimo que parezca, tiene un eco emocional inmenso. Porque detrás de cada acto de exposición hay una afirmación poderosa. Puedo estar aquí, aunque tenga miedo. Este capítulo no busca convertirte en alguien temerario, sino ayudarte a entender que la exposición no es sinónimo de sufrimiento, sino de expansión. Que al otro lado del miedo no hay un abismo, sino una versión tuya más libre, más anclada, más capaz. Que vivir en la evitación es vivir a medias, y que cada vez que decides dar un paso hacia lo temido estás recuperando un fragmento de tu poder personal. Exponerse no es un acto final. Es un proceso continuo, una práctica consciente que redefine nuestra identidad. Porque en última instancia, no somos lo que tememos. Somos lo que decidimos hacer con ese miedo. Y cada vez que elegimos no huir, nos convertimos en arquitectos de nuestra valentía. Capítulo 11. La narrativa interior. Cómo tu diálogo interno moldea tu coraje. La voz que más escuchas a lo largo del día no es la de tu familia, tus amigos o tus superiores. Es la tuya propia. Y, sin embargo, pocas veces prestamos atención a la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Esa narrativa silenciosa, a menudo automática, tiene el poder de elevarnos o devastarnos, de sostenernos en pie o empujarnos a la renuncia. El diálogo interno es la columna vertebral de nuestra experiencia emocional, el canal a través del cual interpretamos lo que nos ocurre y damos forma al significado de nuestra vida. Cuando esa voz se ha moldeado bajo patrones de inseguridad, autocrítica o miedo, puede convertirse en un obstáculo invisible pero constante que limita nuestra capacidad de actuar con valentía. No es necesario que el mundo nos critique si ya lo hacemos nosotros con violencia interna. No necesitamos que los demás duden de nuestro valor si cada pensamiento que tenemos refuerza nuestras debilidades y niega nuestras fortalezas. La narrativa interna que cultivamos es el lenguaje emocional en el que nos narramos a nosotros mismos. Somos lo que repetimos en silencio. La valentía comienza, muchas veces, con una conversación. No una conversación pública ni una proclamación grandiosa. Una conversación íntima con nosotros mismos. Y esa conversación se sostiene sobre una narrativa que puede estar centrada en el miedo, la duda o la desconfianza, o puede nutrirse de comprensión, fortaleza y convicción. No se trata de repetir afirmaciones vacías o disfrazar la realidad con un optimismo artificial.
Se trata de observar con atención la manera en que interpretamos nuestras experiencias y darnos cuenta del filtro con el que las coloreamos. Porque no son los hechos, sino el significado que les damos, lo que determina nuestra respuesta emocional. ¿Qué historia te cuentas cuando fracasas? ¿Qué historia te repites cuando algo te intimida? ¿Qué palabras te dices cuando estás al borde de una decisión difícil? Estas preguntas son claves porque en esas respuestas habita el tono de tu narrativa interna. El diálogo interno no es solo pensamiento, es programación emocional. Si ante cada desafío repetimos frases como no soy suficiente, esto es demasiado para mí, voy a fallar, estamos construyendo un mapa mental que nos deja atrapados en la inmovilidad. Por el contrario, si comenzamos a introducir con firmeza, pero con compasión, frases como puedo intentarlo, es normal sentir miedo, pero eso no me detiene, aunque no lo haga perfecto, tengo derecho a avanzar, estamos desmantelando las viejas estructuras del miedo. La transformación de la narrativa interior no ocurre de un día para otro. Requiere una atención deliberada, una observación constante y una práctica diaria de reformulación. Implica convertirse en un editor interno, alguien que reescribe las frases tóxicas heredadas, las creencias limitantes incrustadas en la infancia, las etiquetas impuestas por otros. No se trata de mentirnos, sino de contarnos una historia más útil, más empática, más alineada con nuestro crecimiento. Esta narrativa también es un reflejo del vínculo que tenemos con nuestra historia personal. Muchas veces nos contamos como víctimas eternas de nuestras circunstancias, atrapados en una trama donde los demás deciden y nosotros sufrimos. Reescribir nuestra narrativa no es negar el dolor vivido, sino asumir que, a partir de cierto punto, podemos tomar el lápiz de nuestra biografía emocional y elegir cómo queremos interpretarla. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos decidir si esa herida será una marca de condena o una fuente de fuerza. El lenguaje que usamos para hablarnos debe estar al servicio de nuestra valentía. No para ocultar el miedo, sino para caminar junto a él con dignidad. No para eliminar el dolor, sino para atravesarlo con sentido. No para negar la incertidumbre, sino para habitarnos con confianza incluso en medio de ella. La narrativa interna es, en última instancia, el lugar donde se cultiva el coraje. Porque la valentía no es un acto aislado, sino una manera de hablarnos que nos impulsa a actuar a pesar del miedo. Si queremos ser más valientes, necesitamos empezar por ser más conscientes de nuestras palabras interiores. Ser guardianes del lenguaje que habita en nuestro pensamiento. Construir una voz interna que no grite ni reprima, pero tampoco se rinda ante la inseguridad. Una voz que nos acompañe, nos anime, nos sostenga. Porque la forma en que nos hablamos determina la forma en que nos enfrentamos al mundo. Capítulo 12. El coraje de soltar. ¿Cómo liberarte del pasado sin traicionarte? Soltar no significa olvidar. Tampoco implica negar el dolor o minimizar las heridas. Soltar, en el contexto de la valentía psicológica, es un acto de madurez interior que requiere una decisión firme. La de no seguir arrastrando las cadenas invisibles de aquello que ya no puede cambiarse. El pasado puede convertirse en una prisión o en un maestro, dependiendo del lugar desde el cual lo observemos. Muchas veces, el sufrimiento no proviene de lo que ocurrió, sino de nuestra resistencia a dejar ir la interpretación que seguimos alimentando. Nos aferramos al rencor como si al mantenerlo activo pudiéramos corregir la injusticia. Nos aferramos a relaciones rotas como si al revivirlas mentalmente una y otra vez pudiéramos reparar su final. Nos aferramos a versiones antiguas de nosotros mismos porque tememos que, al soltar, traicionamos lo vivido. Pero no es traición cerrar ciclos. Es un acto profundo de amor propio, un compromiso con el presente y una apertura hacia una nueva posibilidad de ser. El miedo a soltar está profundamente ligado a la identidad. A lo largo de la vida construimos un relato de quiénes somos, basado en nuestras experiencias, nuestras pérdidas, nuestros fracasos y logros. Cuando una parte de ese relato empieza a desmoronarse, sentimos que también nosotros nos desmoronamos con él. Por eso, a veces, nos resulta más cómodo sostener una narrativa dolorosa pero conocida, que aventurarnos a habitar una identidad nueva, aún incierta. Sin embargo, no hay evolución sin desprendimiento. Y todo acto de valentía implica también dejar atrás algo que nos dio seguridad. El coraje de soltar es, en este sentido, una forma de duelo voluntario. Elegimos despedirnos de ideas, vínculos o expectativas, no porque no hayan tenido valor, sino porque ya no sirven al crecimiento que ahora necesitamos.
Uno de los mayores obstáculos para soltar es la necesidad de comprensión total. Queremos entender por qué pasó, por qué nos hicieron daño, por qué no funcionó. Buscamos explicaciones que calmen la incertidumbre, que validen nuestras emociones, que justifiquen nuestras decisiones. Pero no siempre encontraremos esas respuestas. Y es allí donde aparece una forma más sutil y poderosa de valentía: aceptar lo que no puede ser comprendido del todo. Liberarnos no desde la claridad absoluta, sino desde la aceptación profunda. Porque a veces no se trata de encontrar un sentido perfecto, sino de elegir un sentido que nos libere. La valentía de soltar reside en esa elección: construir significado sin necesidad de tener todas las piezas del rompecabezas. Liberarse del pasado no significa deshacerse de él, sino transformarlo. Es tomar las cenizas de lo que fue y convertirlas en tierra fértil. Es aprender a narrarnos desde una perspectiva donde el dolor no sea negado, pero tampoco glorificado. Donde la víctima no sea la única identidad posible. Donde podamos mirarnos con compasión por lo que atravesamos, pero también con firmeza por lo que estamos decidiendo ser a partir de ahora. Es un trabajo silencioso, a veces imperceptible para los demás, pero profundamente revolucionario para quien lo realiza. Porque soltar es renunciar a la parálisis emocional, es recuperar el derecho a escribir nuevos capítulos sin que el pasado dicte el tono de cada palabra. El coraje de soltar también exige revisar nuestras lealtades emocionales. ¿A quién seguimos siendo fieles manteniendo el dolor vivo? ¿A qué promesas inconscientes nos aferramos al sostener situaciones que ya no tienen lugar? A veces creemos que al soltar dejamos de honrar lo vivido, cuando en realidad, al soltar con conciencia, dignificamos cada experiencia permitiéndole cerrar en paz. La verdadera lealtad no está en repetir el sufrimiento, sino en tomar lo aprendido y usarlo para construir algo mejor. Y esto requiere una fuerza interior inmensa, la de sostener la ausencia, transitar el vacío, soportar la incertidumbre y no volver por comodidad a lo que ya sabíamos que dolía. Soltar es una forma de renacimiento. Es decirle sí a la vida que está delante de nosotros, sin que el eco del pasado domine cada paso. Es reconstruir el vínculo con nosotros mismos desde un lugar más libre, más maduro, más consciente. Y aunque al principio duela, aunque el proceso esté lleno de nostalgia, al final siempre hay una recompensa: el regreso a uno mismo sin el peso de lo que ya no debe cargarse. Capítulo 13: El lenguaje interno. ¿Cómo dejar de ser tu peor enemigo? En cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia, estamos acompañados por una voz que no se detiene. Es la voz con la que pensamos, con la que nos narramos lo que nos ocurre, con la que interpretamos nuestras acciones, juzgamos nuestras decisiones y damos forma a nuestra identidad. Esta voz, muchas veces ignorada, es nuestro lenguaje interno, y puede ser un aliado profundo o un enemigo silencioso. La forma en que nos hablamos influye directamente en cómo nos sentimos, en lo que creemos posible y en las decisiones que tomamos. Sin embargo, pocas veces cuestionamos la manera en que nos tratamos mentalmente. Nos acostumbramos a un tono interior que puede ser cruel, impaciente, exigente o humillante, y sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestro peor crítico, incluso en nuestro verdugo. Este lenguaje interior suele tener raíces antiguas. Se construye en la infancia, cuando comenzamos a absorber las voces de autoridad que nos rodean: padres, maestros, figuras importantes. Si fuimos tratados con dureza, si se nos exigió perfección constante o si fuimos desvalorizados, esa forma de ser tratados se convierte en la base de nuestro diálogo interno. Con el tiempo, ya no necesitamos a nadie que nos diga que no somos suficientes. Nos lo decimos nosotros mismos. Y es ahí donde empieza una de las batallas más sutiles pero más decisivas de la autoestima. La batalla por reeducar nuestra mente, por transformar el monólogo negativo en una conversación consciente y compasiva. Una mente que se ha vuelto enemiga no siempre lo hace con intención destructiva. Muchas veces actúa así porque intenta protegernos del fracaso, del rechazo, de la vergüenza. La voz crítica busca prevenirnos de equivocaciones, pero en el proceso termina paralizándonos. Nos impone estándares inalcanzables y luego nos castiga por no cumplirlos. Nos compara con otros y nos hace sentir siempre por debajo. Nos repite errores pasados como si fueran sentencia. Y lo hace con una autoridad incuestionable, porque viene desde dentro. Aprender a escuchar esa voz, identificar sus mensajes y desmontar sus mentiras es una tarea esencial en la construcción de la valentía emocional.
Porque no hay mayor obstáculo para el coraje que una mente que vive saboteando nuestros intentos de avanzar. El primer paso para dejar de ser tu peor enemigo es tomar conciencia de cómo te hablas. ¿Qué te dices cuando fracasas? ¿Qué tono usas cuando cometes un error? ¿Qué palabras surgen cuando te miras al espejo, cuando enfrentas una situación difícil, cuando te atreves a algo nuevo? Esa observación atenta revela el clima emocional que habitas. Si descubres que tu lenguaje es cruel, debes comprender que no es un reflejo de la realidad, sino de tus condicionamientos. Y que puedes elegir otro lenguaje. Puedes hablarte con respeto, aunque hayas fallado. Puedes consolarte sin debilitarte. Puedes motivarte sin presionarte. No se trata de mentirte con frases vacías, sino de establecer un nuevo contrato interno, el de ser un refugio para ti mismo, y no un campo de batalla constante. Cambiar el diálogo interno no ocurre de un día para otro. Es una práctica, un proceso de reeducación emocional que requiere voluntad y paciencia. Cada vez que te sorprendas hablándote con dureza, detente. Cuestiona esa voz. Pregúntate si le hablarías así a alguien que amas. Si la respuesta es no, entonces no mereces hablarte así tampoco. Aprende a reformular tus pensamientos. En lugar de decir no sirvo para esto, di aún estoy aprendiendo. En lugar de repetir soy un desastre, reconoce cometí un error, pero sigo en camino. El lenguaje construye realidad, y lo que repites se convierte en creencia. Por eso, elegir palabras más compasivas, más realistas y más amables, no es un acto ingenuo, sino un acto profundamente valiente. Convertirse en tu propio aliado no implica caer en la complacencia ni ignorar tus defectos. Implica tener el valor de mirarte con honestidad, sin añadir culpa innecesaria ni maltrato disfrazado de exigencia. Significa construir una relación contigo mismo basada en el respeto, el aliento y la comprensión. Esa relación interna es la base de tu fortaleza emocional. Porque cuando tienes una voz interna que te sostiene en lugar de hundirte, te atreves a más. Tomas riesgos. Enfrentas tus miedos. Te levantas con más facilidad cuando caes. El lenguaje que usas contigo mismo puede ser la raíz de tu inseguridad o el fundamento de tu confianza. Y la buena noticia es que depende de ti transformarlo. Capítulo 14. El poder del presente. ¿Cómo vencer la ansiedad anticipatoria? La ansiedad anticipatoria es una de las formas más comunes y silenciosas de sufrimiento mental. No se manifiesta necesariamente con gritos o crisis evidentes, sino con pensamientos que giran en círculos, con tensiones acumuladas en el cuerpo, con esa sensación constante de estar por enfrentar algo que aún no ha ocurrido, pero que nuestra mente ya percibe como amenaza inminente. Es un estado de alerta sostenido que desgasta, agota y encierra. Vivir anticipando lo que podría salir mal es como habitar en un futuro hipotético sin poder disfrutar del presente real. Y lo más paradójico es que, al temer un daño que aún no existe, terminamos dañándonos en el presente con la proyección constante del miedo. Este tipo de ansiedad tiene una raíz profunda, la necesidad de controlar. La mente humana, por naturaleza, busca seguridad. Quiere predecir, prevenir, prepararse. Pero en su intento por protegernos, muchas veces nos esclaviza. Comienza a imaginar escenarios catastróficos, a repetir posibles fallas, a exagerar consecuencias, y lo hace con tanto detalle que el cuerpo reacciona como si lo que tememos estuviera ocurriendo ya. Nuestra fisiología no distingue entre una amenaza real y una imaginada si la emoción es suficientemente intensa. Así, el corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se altera, y la mente se llena de pensamientos en bucle que solo amplifican el malestar. Es un círculo vicioso que nos aleja de la calma y nos encierra en una prisión invisible construida por nuestras propias proyecciones. Superar este patrón requiere, ante todo, aprender a habitar el presente. No como una consigna vacía de autoayuda, sino como un entrenamiento mental profundo. El presente es el único lugar donde tenemos poder real. El único espacio donde la acción es posible, donde podemos respirar, decidir y responder con conciencia. Todo lo demás, el pasado que ya no existe, el futuro que aún no llega, es terreno fértil para la mente ansiosa, pero estéril para la transformación. Por eso, la valentía emocional no consiste solo en enfrentar grandes miedos externos, sino también en tener la disciplina de regresar, una y otra vez, a la hora. A lo que sí está ocurriendo. A lo que sí podemos tocar, sentir y cambiar. La práctica del presente no elimina mágicamente los problemas,
pero nos fortalece para encararlos con mayor claridad y equilibrio. Una de las herramientas más poderosas para vencer la ansiedad anticipatoria es el anclaje sensorial. El cuerpo vive en el ahora, y si logramos traer la atención a nuestras sensaciones físicas, la respiración, el contacto con el suelo, los sonidos presentes, la temperatura del aire, podemos interrumpir el torrente mental que nos arrastra al futuro. Observar sin juzgar, sentir sin interpretar, volver al cuerpo sin necesidad de comprenderlo todo. Esta reconexión con la experiencia inmediata actúa como una pausa, como un puente que nos saca del abismo de la anticipación y nos devuelve al suelo firme de la presencia. Y aunque al principio parezca difícil, con práctica se convierte en un refugio al que siempre podemos regresar. Otro paso fundamental es cuestionar los pensamientos que alimentan la ansiedad. La mente anticipatoria tiende a dramatizar, a generalizar, a suponer lo peor. Si no la detenemos, nos lleva por un camino de espejismos donde cada posibilidad se convierte en amenaza. Por eso es vital desarrollar una actitud de observador interno, identificar el pensamiento, ponerlo en palabras, y preguntarnos con honestidad si es un hecho comprobable o una interpretación condicionada. Aprender a decirnos esto es solo un pensamiento, no una realidad, puede marcar una diferencia profunda. Dejar de identificarnos con cada imagen mental de desastre y comenzar a tratarlas como lo que son, hipótesis, no certezas. Esta distancia cognitiva nos da margen para elegir cómo responder, en lugar de dejarnos arrastrar automáticamente por el miedo. Habitar el presente también significa aceptar su imperfección. La ansiedad muchas veces surge porque deseamos que todo esté bajo control, que no haya errores, que la vida se acomode a nuestros planes. Pero la realidad es incierta por naturaleza, y luchar contra eso solo genera más sufrimiento. La aceptación no es resignación, es sabiduría emocional. Es comprender que no podemos controlar todo lo que pasa, pero sí cómo lo vivimos. Es hacer las paces con la incertidumbre, y confiar en nuestra capacidad para responder cuando el momento llegue. Porque, al final, lo que nos da fuerza no es la certeza de que todo saldrá bien, sino la confianza de que sabremos enfrentar lo que venga, incluso si no sale como esperábamos. Vencer la ansiedad anticipatoria no es suprimir el miedo, sino aprender a caminar con él sin dejarnos dominar. Es recuperar el poder sobre nuestra atención, dirigirla con intención, y usarla como un faro que ilumina el ahora. Solo así podemos actuar con lucidez, sentir con profundidad y vivir con mayor libertad. Cuando dejamos de anticipar lo peor y empezamos a habitar lo que es, comenzamos a experimentar una forma de valentía mucho más profunda que cualquier acto heroico, la valentía de vivir plenamente, momento a momento, sin huir de nuestra experiencia. Capítulo 15. El diálogo interior. Reformular la voz que habita en ti. Dentro de cada ser humano habita una voz silenciosa pero poderosa, una narrativa constante que nos acompaña desde que despertamos hasta que dormimos, y muchas veces incluso cuando soñamos. Es el diálogo interior, ese flujo de pensamientos que no cesa, que interpreta lo que vivimos, que da sentido a lo que somos, que aprueba o condena, que inspira o castiga. Este diálogo, aunque invisible, moldea profundamente nuestra autoestima, nuestras decisiones, nuestras emociones y la manera en que enfrentamos cada desafío. No es exagerado decir que lo que nos decimos a nosotros mismos, en privado, define la calidad de nuestra vida más que cualquier circunstancia externa. Y sin embargo, pocas veces nos detenemos a escuchar esa voz con verdadera conciencia, a preguntarnos de dónde viene, por qué dice lo que dice y, sobre todo, si es fiel a nuestra verdad más profunda o simplemente una repetición automática de viejas heridas. Muchos cargamos con una voz interior que no nos pertenece. Es una mezcla de frases escuchadas en la infancia, juicios que otros proyectaron sobre nosotros, creencias heredadas de entornos disfuncionales, o el eco de errores pasados que no supimos perdonarnos. Esa voz suele disfrazarse de realismo, pero en realidad es miedo, se presenta como autocrítica, pero en el fondo es castigo, pretende ayudarnos a mejorar, pero en su fondo nos sabotea, nos encierra, nos encoge. Cuando la voz interior se vuelve un verdugo, vivir se transforma en una lucha constante contra uno mismo. Y en esa guerra silenciosa, el alma se fragmenta. La mente se convierte en territorio hostil. Nada de lo que hagamos es suficiente, ningún logro alcanza, ningún error se perdona del todo. La paz se vuelve esquiva porque no hay descanso cuando el enemigo está dentro. Pero también es cierto que esa voz se puede transformar. No con afirmaciones vacías o autoengaños, sino con un trabajo consciente y sostenido de observación, compasión y reeducación interna.
Reformular el diálogo interior no es callarlo, sino escucharlo con atención y valentía, comprender su origen, cuestionar sus fundamentos y, poco a poco, reemplazar sus juicios por una narrativa más justa, más amable, más verdadera. Esto no significa mentirnos o evitar responsabilidades, sino hablarnos con el mismo respeto y comprensión que le ofreceríamos a alguien que amamos. Significa dejar de tratarnos como enemigos y comenzar a relacionarnos con nosotros mismos como aliados. Porque cuando la mente se convierte en refugio, cuando el pensamiento se vuelve guía en lugar de amenaza, toda nuestra estructura emocional cambia. Recuperamos fuerza, claridad, autoestima y dirección. Una herramienta poderosa para iniciar esta transformación es la escritura consciente. Tomarse unos minutos al día para poner en palabras los pensamientos más recurrentes y observar su tono, su contenido, sus patrones. ¿Qué me digo cuando cometo un error? ¿Cómo me hablo cuando no cumplo una expectativa? ¿Qué tipo de historias alimento sobre mí mismo? ¿Me insulto, me exijo, me minimizo? ¿O me trato con dignidad, reconociendo mi esfuerzo y mi humanidad? El solo hecho de escribir lo que pensamos puede revelar con crudeza los automatismos con los que nos herimos. Y esa toma de conciencia es el primer paso para elegir otra forma de hablarnos. Porque si no vemos lo que ocurre en nuestro mundo interno, seguimos repitiéndolo en la sombra. Cambiar la voz interior también requiere cuestionar la verdad absoluta de nuestros pensamientos. Porque muchas veces creemos que, si lo pensamos, debe ser cierto. Pero la mente no siempre dice la verdad. Dice lo que aprendió, lo que teme, lo que repite. Y ahí es donde entra la valentía. Atrevernos a desafiar nuestras propias ideas limitantes. Preguntarnos si ese pensamiento que tanto nos duele es realmente una realidad objetiva o simplemente una creencia antigua que nunca fue cuestionada. Aprender a responder a esa voz con otra más sabia, más adulta, más compasiva. Por ejemplo, si la voz dice nunca haces nada bien, responderle con evidencia concreta de nuestros logros, de nuestros esfuerzos, de nuestro crecimiento. No para negar nuestros errores, sino para equilibrar la narrativa, para darnos el derecho de vernos en totalidad, con luces y sombras, con errores y aprendizajes. La transformación del diálogo interior es un proceso. No ocurre de un día para otro, ni sigue una línea recta. Habrá recaídas, momentos en que el viejo discurso regrese con fuerza, días en los que dudemos de nuestro valor. Pero si persistimos, si cultivamos la presencia, si alimentamos cada día una voz más amorosa dentro de nosotros, llegará un punto en el que esa nueva narrativa se vuelva natural. Y entonces, vivir dejará de ser una batalla interna para convertirse en un espacio de creación, de evolución, de paz. Porque cuando la mente se convierte en aliada, el miedo disminuye, la confianza crece, y el mundo se vuelve un lugar más habitable. Capítulo 16. El poder de la vulnerabilidad consciente. Durante siglos se nos enseñó que la fortaleza consistía en resistir, en no mostrar grietas, en ocultar el dolor, en mantener una fachada de control absoluto. En muchas culturas, ser vulnerable era sinónimo de debilidad, de exposición peligrosa, de pérdida de poder. Y así crecimos, aprendiendo a tensar los músculos del alma, a endurecer el rostro, a tragarnos las lágrimas, a fingir seguridad cuando por dentro nos desmoronábamos. Aprendimos que mostrarnos tal como somos nos dejaba a merced del juicio, del rechazo, de la burla o la indiferencia. Y poco a poco, enterramos nuestras emociones más profundas, nuestras dudas, nuestras heridas, creyendo que así seríamos más fuertes, más aceptables, más amados. Sin embargo, al hacerlo, también enterramos partes esenciales de nuestra humanidad. Nos desconectamos de nosotros mismos, de los demás, y de esa capacidad genuina de experimentar la vida con autenticidad. Porque lo que no se expresa, se enquista. Lo que se niega, se transforma en peso. Y lo que se reprime, tarde o temprano, reclama su lugar. La vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, es la expresión más pura de valentía emocional. Es el acto consciente de abrir el corazón sabiendo que puede doler, de mostrarse completo sabiendo que no todos entenderán, de compartir desde la verdad aunque ello implique riesgo. La vulnerabilidad consciente no es desborde ni dramatismo, no es exhibicionismo emocional ni dependencia afectiva. Es elegir, con madurez, mostrarnos tal como somos ante quienes han ganado ese derecho. Es permitirnos decir tengo miedo, estoy roto, me importa, sin disfrazar esas palabras con cinismo, sarcasmo o indiferencia.
Es tener el coraje de ser honestos cuando todo dentro de nosotros nos grita que nos escondamos. Porque el verdadero poder no reside en lo que ocultamos, sino en lo que abrazamos con dignidad. Y al permitirnos ser vulnerables, abrimos la puerta a la conexión auténtica, al entendimiento mutuo, al crecimiento profundo. Dejamos de representar un personaje y empezamos a habitar nuestra verdad. Ser vulnerables implica aceptar que no podemos controlarlo todo, que no siempre tenemos las respuestas, que somos imperfectos, cambiantes, inacabados. Y eso, lejos de disminuirnos, nos humaniza. Nos conecta con otros desde un lugar de igualdad, de compasión, de humildad. Cuando alguien se atreve a hablar desde su dolor, desde su duda, desde su historia real, nos conmueve porque nos recuerda nuestras propias batallas. Nos devuelve la posibilidad de sentirnos menos solos. Nos enseña que compartir lo que sentimos no nos hace menos dignos, sino más íntegros. En ese espacio de vulnerabilidad, nace el respeto profundo, la empatía genuina, la intimidad real. Es allí donde las relaciones sanas se construyen, donde los vínculos se fortalecen, donde el alma encuentra descanso. Pero para llegar a ese punto, es necesario trabajar la autoaceptación. No podemos mostrar al mundo partes de nosotros que aún rechazamos. No podemos compartir desde la verdad si internamente seguimos creyendo que lo que sentimos es incorrecto, vergonzoso o débil. Por eso, la vulnerabilidad comienza por casa, por mirarnos al espejo sin juicio, por sostenernos en nuestros días oscuros, por validar nuestras emociones antes de exigir que otros lo hagan. Cuando aprendemos a estar con nosotros mismos incluso en el desorden, el miedo o la tristeza, sin huir ni reprimir, desarrollamos una fuerza silenciosa que ya no depende de máscaras. Y desde allí, podemos comenzar a compartirnos con el mundo sin perder nuestro centro, sin pedir permiso, sin rogar aceptación. Porque ya no mostramos para ser aprobados, sino para ser reales. La sociedad nos ha condicionado a mostrarnos fuertes, a demostrar logros, a ocultar fragilidades. Pero esa fortaleza aparente muchas veces es una cárcel. Nos mantiene distantes, ansiosos, desconectados. Nos impide recibir ayuda, establecer vínculos profundos, pedir lo que necesitamos. Y en nombre de la autosuficiencia, nos volvemos islas. Romper con ese mandato requiere una valentía inmensa. Requiere redefinir lo que entendemos por fortaleza. Requiere aceptar que vivir desde la verdad es más arriesgado, pero también infinitamente más liberador. Porque cuando dejamos de fingir, dejamos de cargar con una doble vida. Cuando dejamos de ocultar, nos liberamos del peso de la actuación constante. Y entonces, podemos respirar más hondo, amar más profundamente y vivir con más coherencia. Este capítulo no es una invitación al desborde emocional ni a la exposición innecesaria, sino a elegir con sabiduría cuándo, cómo y con quién abrir nuestro corazón. A construir espacios seguros donde la verdad tenga lugar. A recuperar la confianza en que ser quienes somos, en esencia, no solo es suficiente, sino necesario. Porque el mundo no necesita más perfección fingida. Necesita más verdad encarnada. Y tú, que estás leyendo estas palabras, tienes en ti la capacidad de liderar con el ejemplo. Demostrar que la vulnerabilidad no te hace menos fuerte, sino más humano. Que el valor no está en no sentir, sino en sentirlo todo y seguir caminando. Que la valentía, en su forma más pura, es abrir el alma sin garantías y aún así elegir amar, confiar, intentar. Capítulo 17. Renacer desde el miedo. La alquimia final del coraje. Hay momentos en la vida en los que todo se desmorona. El suelo que nos sostenía tiembla, las certezas que nos daban estructura se diluyen, y el miedo se instala como una niebla espesa en el corazón. No hay mapa, no hay atajo, no hay palabras que alcancen. Solo estamos nosotros, con nuestro temblor íntimo, frente a una realidad que ya no podemos controlar. En ese punto, muchos retroceden, se refugian en la negación, en la rigidez, en las máscaras que alguna vez les funcionaron. Pero hay otros que deciden hacer algo diferente. Hay quienes, aún con el corazón roto y la voz quebrada, eligen mirar de frente aquello que más temen. No como un acto impulsivo, sino como una decisión consciente de dejar de huir. Es allí donde nace el verdadero renacimiento. No en la evasión, sino en el fuego. No en la certeza, sino en el caos. No en la comodidad, sino en el encuentro crudo con uno mismo. Renacer desde el miedo es, quizá, el acto más sagrado que puede realizar un ser humano.
Porque implica mirar hacia adentro con absoluta honestidad y decir, sí, tengo miedo, pero no voy a dejar que me detenga. Implica abrazar cada fragmento de nuestra historia, incluso aquellos que habríamos preferido enterrar. Significa dejar de esperar que la vida cambie por sí sola, y empezar a transformarnos desde la raíz. Es comprender que el miedo no desaparece por arte de magia, sino que se disuelve cuando lo atravesamos con conciencia, cuando lo iluminamos con presencia, cuando lo entendemos como parte del viaje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción decidida a pesar de él. Y ese acto, aparentemente invisible para el mundo exterior, cambia por completo nuestra forma de existir. Nos vuelve más presentes, más responsables, más compasivos. Porque quien ha conocido su infierno interior y ha regresado, no vuelve igual. Vuelve más íntegro. Vuelve más real. Este proceso de renacimiento no es lineal. Es un movimiento espiralado. A veces retrocedemos, dudamos, tropezamos con los viejos patrones que creíamos superados. Pero incluso en esos tropiezos hay sabiduría. Porque cada vez que caemos, lo hacemos con más conciencia. Cada vez que nos levantamos, lo hacemos con más raíz. El miedo deja de ser enemigo y se convierte en guía. Se convierte en señal. Nos muestra lo que aún no hemos integrado, lo que aún nos limita, lo que aún no hemos perdonado. Y en esa observación honesta empieza la alquimia, el proceso lento, profundo y dolorosamente bello de convertir la herida en fuerza, la sombra en lucidez, el miedo en motor. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a convivir con él como un maestro silencioso. Porque cuando dejamos de pelear con él, descubrimos que debajo de esa capa densa se esconde una energía inmensa esperando ser canalizada. El mismo miedo que antes nos paralizaba se convierte en la fuente de un fuego interior que nos impulsa hacia lo nuevo. Renacer desde el miedo también implica dejar atrás identidades que ya no nos representan. Aquellas versiones de nosotros mismos que surgieron para sobrevivir, para agradar, para cumplir expectativas, pero que hoy nos pesan como una piel ajena. Dejar ir esas versiones requiere un duelo. Requiere aceptar que, aunque nos sirvieron, ya no son necesarias. Requiere el valor de caminar desnudos emocionalmente hacia lo desconocido, confiando en que emergerá una versión más auténtica, más alineada, más libre. No hay guía para este proceso. Nadie puede recorrerlo por ti. Pero sí hay claves: la introspección constante, la voluntad de mirar sin juicio, el compromiso con la verdad interior, la humildad para pedir ayuda, y la decisión firme de no volver atrás. Porque una vez que comenzamos a despertar, ya no podemos dormir con la misma inconsciencia. La valentía de mirar lo que duele nos ha iniciado en un camino sin retorno, el de la autorreconstrucción. Y es aquí donde todo cobra sentido. Porque cuando logramos renacer desde el miedo, cuando salimos del otro lado con el alma más pulida y el corazón más abierto, ya no buscamos validación externa. Ya no necesitamos esconder nuestras grietas. Nos sabemos completos incluso en lo incompleto. Sabemos que la vida no es ausencia de dificultades, sino presencia plena en medio de ellas. Que la libertad no está en tenerlo todo bajo control, sino en saber soltar. Que el amor no es solo lo que damos a otros, sino el que aprendemos a darnos en los momentos más oscuros. Ese es el verdadero triunfo. No uno que se grita, sino uno que se habita. Una paz silenciosa que no depende de las circunstancias, sino del vínculo profundo que hemos tejido con nuestra propia alma. Y si has llegado hasta aquí, si este libro ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que tus propias batallas internas encontraron eco en estas palabras, entonces este viaje ha valido la pena. Porque significa que estás listo. Que estás caminando con más conciencia, con más presencia, con más coraje. Y desde este espacio final, quiero invitarte a que no dejes este trabajo aquí. Que lo profundices, que lo compartas, que lo pongas en práctica día a día. Y si este contenido ha tocado alguna fibra en ti, si sientes que este mensaje puede servir a otros, te invito a apoyar el canal de Audiomentores. Suscribirte, dejar tu apoyo, compartir este libro y darle like no es solo un gesto técnico. Es una forma de expandir conciencia, de multiplicar herramientas, de acompañar a otros en sus propios procesos. Este canal existe porque tú estás del otro lado, escuchando, reflexionando, creciendo. Y cada apoyo cuenta. Cada gesto suma. Así que gracias por estar. Gracias por permitirte sentir. Gracias por atreverte a enfrentar lo que temes.
El mundo necesita más almas valientes como la tuya.